Buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 7 de la asignatura Física 1 en este bloque 3. El día de hoy, pues, estamos encargándoles ya lo que es el proyecto para que ustedes desarrollen el prototipo, ¿sí? En su maqueta. Ya tienen la rúbrica disponible en Classroom, lo pueden revisar. El día de hoy tuvimos igual la sesión en Zoom. El objetivo de esta sesión pues, es complementarles la información de lo que es su, 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 su contenido, ¿no? En este caso, eh, en el tema de la inducción electromagnética y la fuente electromotriz de voltaje, vamos a platicar un poquito sobre la ley de Faraday. Eh, Me imagino que pues han escuchado el nombre de este físico conocido como Michael Faraday. Es muy famoso por su trabajo sobre el área del electromagnetismo en física. ¿Qué nos decía Michael Faraday? Bien, él estuvo pensando, o digamos que su conocimiento en esta parte, nos decía que si la corriente era capaz de generar un campo magnético, seguramente, en este caso, ese campo magnético entonces debía también producir una corriente eléctrica. Ya venía como que si genero magnetismo por la corriente, entonces ese campo magnético también debe generar corriente eléctrica. Y pues él decidió y estuvo trabajando en esa área de la física y de la electricidad y electromagnetismo y finalmente llegó a establecer una ley. Obviamente todos sabemos que para establecer una ley se tiene que hacer investigación, demostraciones matemáticas, modelación matemática, estudios avanzados en el área de la física y poco a poco ir experimentando. En ese tiempo era muy importante la experimentación para poder establecer lo que sería una ley. Y enuncia lo siguiente, la ley de Michael Faraday nos dice: la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. En sí lo que nos quería decir Faraday es que la fuente electromotriz de voltaje en la literatura generalmente se maneja con una letra epsilon griega, es igual al incremento del flujo magnético, que es delta phi. Vamos a ponerlo, creo que no se aprecia muy bien. Vamos a ponerlo un poquito más de este lado, que se aprecie mejor en el video. ¿Sí? Sería que la fuente electromotriz de voltaje sería el incremento en el flujo magnético dividido entre el incremento del tiempo. Nosotros sabemos que la fuente electromotriz de voltaje, o la FEM, se mide en volts. En voltios. Ahora, el flujo magnético, en este caso, estaría siendo calculado en unidades conocidas como Weber. Y pues el tiempo en segundos. Esas serían las unidades. Y vamos a analizar la situación, ¿sí? Como ejemplo, donde apliquemos esta fórmula. Vamos a manejar dos ejemplos el día de hoy para que quede más claro lo que nos quería presentar Michael Faraday en, en su ley.
Bien, vamos a plantear, si ya tomaron nota de esa ley, el primer ejemplo. Bien, nos dice el ejemplo lo siguiente. ¿Cuál es el flujo magnético? Se evalúa de la fuente electromotriz de voltajes de 80 voltios y es inducida al cabo de 3 segundos. Primero vamos a anotar los datos. ¿Cuáles son? La FEM, la fuente electromotriz de voltajes, que es igual a 80 voltios. Después tenemos que el tiempo en el cual es inducida nos especifica que son 3 segundos. Delta T sería 3 segundos. Sabemos que la fórmula de la ley de Faraday nos dice que la FEM es igual al incremento del flujo entre el incremento del tiempo. Nosotros tenemos que despejar esta cantidad de flujo magnético, incrementaría, quedaría así, esta fórmula, delta phi igual a la FEM por el tiempo. Es decir, tendríamos que multiplicar los 80 voltios por los 3 segundos. Por lo tanto, nuestro resultado serían 240 Weber, que son las unidades de flujo magnético. Muy bien, allá queda el primer ejemplo. Vamos a poner un segundo caso, ¿sí? Un poquito más complejo para irnos ya familiarizando con esta fórmula de la ley de Faraday.
Bien, nos dice el ejemplo lo siguiente. Nos dice, un conductor de 20 centímetros de longitud se desliza sobre un circuito a una velocidad de 20 metros sobre segundo en un campo magnético de 0.5 Tesla, perpendicular al plano en que se produce el desplazamiento. Si la resistencia es de 4 ohms, determina, inciso A, la FEM inducida, inciso B, la intensidad de corriente inducida. Aquí vamos a introducir una nueva fórmula que nos sirve para relacionar el campo magnético con el valor de la FEM relacionado en base a una velocidad. ¿Cuál es esta fórmula? Para el inciso A tenemos que la FEM, que es esta epsilon que hemos visto en la ley de Faraday, será igual al campo magnético por la longitud por la velocidad. ¿Sí? De esa forma podemos calcular la FEM cuando nos hablan que tenemos un campo magnético y una velocidad en un conductor de cierta longitud. Esta fórmula igual es útil. En este caso, para el inciso A sería 0.5 Tesla por la longitud, en este caso en metros, sería 0.2 metros por 20 metros por segundo. Y tenemos que hacer la multiplicación de esas tres cantidades. Ese sería nuestro primer objetivo. Vamos a realizarla y sería 0.5 por 0.2 por 20. Nos daría una cantidad de 2 voltios. Recordando, en este caso, como lo dijo Michael Faraday, que en el caso de que una corriente genere un campo magnético, igual puede ser que el campo magnético genere una corriente y la fuente electromotriz de voltaje serían 2 voltios. Ahora, nos piden la intensidad de corriente inducida, esa sería el inciso B. Y aquí vamos a retomar otra fórmula de bloque 2 que vimos que es la ley de Ohm. Si ustedes recuerdan, la ley de Ohm decía que la intensidad de corriente es voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, si yo ya conozco el voltaje, en este caso sería mi fuente electromotriz y el valor de mi resistencia, que en este caso son 4 ohms. Entonces mi corriente inducida sería 2 voltios, 4 ohms. Esto nos daría un valor de 0.5 amperios o amperes. Y ya tenemos resuelto los incisos que nos pide este ejercicio. ¿Sí? Son fórmulas sencillas. Allá lo pueden apreciar correctamente, por favor que lo revisen. Bien, pues esto es un poquito más de lo que es el electromagnetismo. ¿Sí? Ya pueden empezar a investigar igual sobre el tema que quieran presentarnos. Puede ser igual esta ley de Faraday que quieran representarnos en su maqueta o en su prototipo de dispositivo. Investiguen, hay varios ejemplos, tutoriales. Voy a estarles compartiendo igual, como les dije, en Classroom, algunos links de videos tutoriales. En el blog igual puedo subir algún video que les pueda ser de utilidad para ir terminando este proyecto. Y ven cómo se relacionan todos los conceptos, por ejemplo, en este ejercicio, de lo del bloque 2 con el bloque 3. O sea, como les dije, el electromagnetismo es un área de la física que tiene un vasto campo de estudio y pues lo vivimos en la vida cotidiana.
estos casos de los circuitos, pues han hecho que la tecnología progrese de manera importante, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad, conforme fueron avanzando los adelantos en el electromagnetismo, estudios, descubrimientos, leyes, pues tenemos mejores aparatos, ya sean electrónicos, eléctricos, mejores instalaciones para los servicios de electricidad en las ciudades, ¿sí? Eh, y pues podemos investigar un poquito más sobre el tema. Entonces, pues por mi parte es todo en esta sesión número 7. Les agradezco su atención y pues estamos en contacto para el desarrollo de su proyecto que se entrega este viernes 18 de diciembre de este año. Les agradezco su atención y que pasen un excelente día.